Práctica 19. Irrigación y retorno venoso. En este plano vemos el troncoencéfalo, el cerebelo y el plano ventral del cerebro. En el troncoencéfalo podemos diferenciar el nivel vulvar, el nivel protuberancial y el nivel mesencefálico. En el nivel vulvar vemos las dos arterias vertebrales. De las dos arterias vertebrales salen estas arterias de aquí, que son las arterias espirales anteriores, y las vemos justo por encima de la pirámide vulvar. De la arteria vertebral también sale una rama para el cerebelo, sería la arteria cerebelosa posterior inferior. Y en el nivel protuberancial vemos cómo las dos arterias vertebrales se juntan y forman el tronco basilar. También va a salir otra arteria para el cerebelo, sería la arteria cerebelosa anterior inferior. Después vemos la arteria laberíntica, son estas de aquí. Es inconstante porque la parte derecha la vemos saliendo de la arteria cerebelosa anterior inferior, esta, y la parte izquierda la vemos saliendo directamente del tronco basilar. A nivel del puente protuberancia vemos ramitas protuberanciales o pónticas. Las de la derecha son las arterias pónticas o protuberanciales cortas y las de la izquierda las arterias pónticas o protuberanciales largas, que también se llaman circunferenciales. En la parte final del puente protuberancia vemos como del tronco basilar salen otras dos arterias que también van a ir al cerebelo. Son las arterias cerebelosas superiores. Y a nivel del mesencéfalo vemos como el tronco basilar se divide en dos arterias, que serían las arterias cerebrales posteriores. Las arterias cerebrales posteriores están comunicadas con la arteria carótida interna por esta arteria de aquí, que es la arteria comunicante posterior. Quitamos el cerebelo, veríamos la visión inferior del cerebelo y vemos aquí esta arteria aquí, esta y esta, que son las arterias cerebelosa superior, cerebelosa anterior inferior y cerebelosa posterior inferior. Damos la vuelta, vemos en la visión superior. Estas serían ramas de la arteria cerebelosa superior y esta chiquitita de aquí, rama de la arteria cerebelosa posterior inferior. Volvemos a colocar el troncoencéfalo y vamos a hablar del polígono de Willis. Sería el formado por estas arterias de aquí. El polígono de Willis está formado por la arteria cerebral posterior, la arteria comunicante posterior que comunicaba la cerebral posterior con la carótida interna, la arteria carótida interna. De la arteria carótida interna salen las arterias cerebrales anteriores, son estas dos, y las arterias cerebrales anteriores están comunicadas por la arteria comunicante anterior. De la arteria carótida interna sale una rama para la cisura de Silvio, sería la arteria cerebral media o silviana. Vemos a nivel del área prefrontal dos arterias. Esta arteria de aquí sería la arteria orbitofrontal interna, que es rama de las arterias cerebrales anteriores. Y por la parte externa vemos la arteria orbitofrontal externa, que es rama de la arteria cerebral media silviana. También vemos una rama de la arteria carótida interna, sería esta de aquí, que va al hipocampo y a la amígdala, es la arteria coroidea anterior. Después vemos el espacio perforado posterior y el espacio perforado anterior. El espacio perforado posterior está entre los dos pedúnculos cerebrales y vemos que está perforado por ramas de la arteria cerebral posterior. Y en el espacio perforado anterior vemos que está perforado por ramas de la arteria cerebral medio silviana y son las arterias lentículo estriadas. Ahora pasamos al plano de cabeza, levantamos el primer plano y vemos aquí la arteria carótida interna. La arteria carótida interna se introduce en el cráneo y va a meterse en el seno cavernoso. Sería esto de aquí, el seno cavernoso y la arteria carótida interna dentro. Una vez se mete en el endocráneo, va a formar el sifón carotídeo. La arteria carótida interna también va a dar su primera rama que va hacia el ojo. Sería esta arteria de aquí, que es la arteria oftálmica. Y a su vez, la arteria oftálmica va a dar dos ramitas, que son estas dos arterias. Son las arterias etmoidales y las vemos saliendo de los agujeros etmoidales. Ahora pasamos al plano dorsal del cerebro y vamos a empezar hablando de las áreas corticales irrigadas por la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral anterior irrigaría esta zona cortical de aquí que estoy señalando, la arteria cerebral posterior irrigaría esta zona de aquí y la arteria cerebral media toda esta zona de aquí. Vamos a nombrar de anterior a posterior las ramas de la arteria cerebral medio silviana. La primera que vemos es esta de aquí, es la arteria frontal ascendente o en candelabro. Después vemos esta arteria, que es la arteria precentral, para el lobulillo precentral. Esta arteria es la arteria centrado-rolándica, la vemos en la cisura centrado-rolándica. Después vemos la arteria parietal anterior,
la arteria parietal posterior y por último la arteria angular. Vemos también otras dos ramitas que se meten para el lóbulo temporal, sería la arteria temporal anterior y la arteria temporal posterior. Levantamos el primer plano y vemos el cuerpo calloso. Encima del cuerpo calloso vemos estas dos arterias, serían las arterias pericallosas. Las arterias pericallosas son ramas de la arteria cerebral anterior. De la arteria pericallosa sale esta ramita aquí, que sería la arteria callosa marginal, y la arteria callosa marginal va a dar ramas frontales. Y la primera rama que se ve aquí sería la arteria frontopolar interna. También las podemos ver en el plano cortical. Esta correspondería con la arteria frontopolar interna. Esta, la arteria frontal anterior, frontal media y frontal posterior. Estas tres eran ramas de la arteria callosa marginal. Y esta de aquí, que también se ve por el otro ladito, sería la arteria paracentral para el lobulillo paracentral. Ahora pasamos a la parte posterior del plano para hablar de las ramas de la arteria cerebral posterior. Vemos que la arteria cerebral posterior sería esta de aquí, y de la arteria cerebral posterior va a salir esta arteria que se mete por la cisura calcarina. Esta arteria sería la arteria calcarina. También sale otra arteria que se mete por la cisura perpendicular interna o parieto-occipital. Esta cisura separa el lóbulo occipital del lóbulo parietal. Y encima tenemos la arteria perpendicular interna o arteria parieto-occipital. Entre la cisura calcarina y la cisura parieto-occipital o perpendicular interna tenemos el cúneo. Ahora pasamos al retorno venoso. Levantamos otro plano. Nos encontramos con la lámina coroidea. Y aquí vemos la vena magna de Galeno. A la vena magna de Galeno van a desembocar estas dos venas que son las venas cerebrales internas. A las venas cerebrales internas a su vez van a desembocar estas dos venas de aquí, que son las venas coroideas superiores. Vemos que aquí desaparecen las venas cerebrales internas, levantamos el plano y nos las encontramos aquí cortadas. A las venas cerebrales internas vemos que también desembocan las venas septales y esta vena aquí, que sería la vena tálamo estriada. La vena tálamo estriada está al lado de la estría terminal, que es la línea gris. Volvemos a hacer recorrido. Sería vena septal, vena tálamo estriada, llegan a la vena cerebral interna. A la vena cerebral interna también desemboca la vena coroidea superior y las dos venas cerebrales internas desembocan en la vena magna de Galeno. Por último pasamos a los senos venosos. En la parte anterior del plano vemos un agujerito y en la parte posterior vemos otro agujero. Estos dos serían los senos, el seno sagital o longitudinal superior. Después vemos en la línea media del cerebro, tendríamos la línea blanca que sería la hoz del cerebro. Termina en estos dos agujeritos que sería el seno longitudinal o sagital inferior. A los dos lados de la hoz del cerebro, todo este espacio sería el espacio subaracnoideo. Y vemos que en la parte posterior del seno longitudinal o sagital superior se mete el espacio subaracnoideo formando una granulación aracnoidea o de Pacheco.